Es hora de hablar de censo nacional, como habíamos dicho hace un ratito nada más, aquí en el Quid de la Cuestión, y vamos a estar ya estamos de hecho con el director general del INE, él es puede ser administrador, licenciado. Sí. Bueno, en líneas generales, ahí estamos ya, ¿verdad? En líneas generales, ahí está, saludo de don Iván, muchas gracias por llegar aquí hasta los estudios de Sin Antena, .fm, una radio joven, que bueno, menos las conductores y ese tipo de cosas, pero una radio que le pone onda, digamos, en ese sentido, y viene ahora todo ese concepto de radio, televisión, así que vamos a ir mostrando algunas cosas. Esas son ventajas como esas, por ejemplo, ahora mismo que podemos mostrar qué grande que Aime es el eslogan de esta recampaña, por cierto, ¿verdad? ¿Por qué me fui de acá, Mitch? Ahí estamos, de vuelta. ¿Cómo le va, señor Iván Ojeda? Muy buenos días, Amy, un saludo a esa gran audiencia también que nos está viendo esta mañana. Y venimos a hablar de uno de los mayores operativos que puede realizar cualquier país en tiempos de paz, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Un operativo que nos va a contar qué nos deja la pandemia del COVID-19. Estuvimos esperando muchísimo por este censo. ¿Cuánto? ¿20 años ya? 10 años, sí. Bueno, 10 años para los papeles, ¿verdad? Pero ese del 2012, nosotros todavía seguimos. ¿Usted como estadista realmente también dentro de todo esto? ¿Qué me dice de ese del 2012? Bueno, el censo del 2012 tuvo la crítica de que tuvo una cobertura del 76%, cuando lo ideal es pasar la barrera de los 90%. La tradición de censos en el Paraguay data de 1950. Estamos preparando el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y el 4º Censo Indígena. Ese censo del 2012 tuvo dificultades, estuvo en una coyuntura también compleja políticamente, un gobierno que salía, otro que entraba, pero los datos fueron finalmente validados y puestos bajo la auditoría también de la comunidad internacional. No fue declarado un censo fallido como el de Chile en el año 2015. Sin embargo, tenemos que reconocer que tuvo sus limitaciones más allá de que nosotros no hayamos estado en ese momento en la institución. Pero hoy queremos tomar las lecciones aprendidas, no repetir los mismos errores y tener un censo exitoso como la gente y el Paraguay se merece. ¿Y por qué se entendió, digamos, que es mejor este sistema que era antes del censo, ese del 2012, que era un tiempo determinado, la gente, los censistas iban, no era un día en específico y que pare todo? Porque así yo me acuerdo del censo del 2012, el anterior, el 10 años antes, me acuerdo de esos censos donde incluso desde chica, por ejemplo, teníamos que recibirle al censista, siempre generalmente era un domingo, si mal no recuerdo, de chica, ¿verdad? Y iban cayendo los del censo, ¿verdad? Y tenías que recibirle con toda la familia. Eso, por ejemplo, se cortó en el año 2012 y se entendió que otro debería haber sido el sistema y se implementó ese otro sistema. ¿Por qué ese no? Y volvemos otra vez al principal, al de antaño. Sí, existen dos metodologías por excelencia para los censos de población. El primero, un censo de derecho, que fue el censo del 2012, en donde se registran a las personas según donde vive y el país no para. Entonces se hacen en 8 semanas y con una cantidad de gente menor. En ese momento habían 6.000, 8.000 censistas que recorrían durante 6, 7 semanas. Se registra a la persona según donde vive. En el censo de hecho, que son los censos más populares en el Paraguay, o sea, la tradición de censo de 1950 hasta el año 2002 fueron censos de hecho, y ahora nuevamente volvemos a esa metodología que implica parar el país por un día, que sea un feriado nacional. También se registra a las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo. Esas son las grandes diferencias. Entonces, ya tenemos una ley especial, la ley 6987, que declara asueto nacional o feriado nacional el día 9 de noviembre. La ley también dice que todos deberíamos quedarnos en nuestras casas a esperar al censista y dar nuestra información con veracidad y exactitud. Se prohíbe el tránsito de personas de corta y mediana distancia. También se prohíbe todo evento que aglutine a personas, y también se pide que todo esté cerrado donde pueda haber aglomeración de personas. Todo esto para justamente asegurar la cobertura, para que todos estemos en esa gran fotografía
que queremos tomar al Paraguay como si fuera la hora cero del día del censo. Me encanta cómo lo comentás, ¿verdad? Porque es una gran fotografía, ¿verdad, mi querido Mitch? Realmente, y todos tenemos que estar ahí en ese momento, en esa gran fotografía. ¿Es un derecho y es una obligación también de los paraguayos tipo el voto? Totalmente, es un derecho porque decimos que sienta las bases del sistema republicano y democrático en nuestro país, porque ayuda a visibilizar cómo están los derechos constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida, entender cómo están las mujeres, los varones, cómo están los niños, cómo están los adultos mayores, cómo son nuestras relaciones civiles, cómo está la comunidad indígena, cómo están las personas con discapacidad. En suma, ver cómo están los derechos constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida en el Paraguay. Y pasaron 10 años y vamos a esperar otros 10 años para un nuevo censo. Entonces, hagamos que esto resulte y el censo no se va a hacer solo. Todos tenemos que poner de nuestra parte, ya sea siendo censistas supervisores o sencillamente respetando quedarnos en nuestras casas de 5 de la mañana a 18 horas. Y como todo va a estar cerrado, podemos surtirnos el día anterior, ¿verdad? Todo lo que necesitemos para esas horas. Esa es la idea, entonces, básicamente. No estoy pensando más que viste que hay personas que tienen 2 hogares y eso, ¿verdad? Entonces vas a tener que decidir en qué lugar quedarte ese día, ¿verdad? ¿Existe eso? En este país, no. Ahí vamos a censar realmente y vamos a saber qué onda. Pero hay una ventaja ahí, Temi. Nosotros le vamos a preguntar, o sea, le vamos a registrar a las personas dónde pasaron la hora cero del día del censo. Y también le vamos a preguntar su hogar habitual, ¿verdad? El habitual. Sí. Tengo 2, te va a decir, ¿verdad? Bueno, a veces del martes a jueves estoy en uno, los fines de semana estoy en uno. Pero hinchando un poco nomás sobre el tema. No, pero es un tema interesante porque hay gente realmente que va a estar trabajando. Viste que va a ser día miércoles. Vos decías, yo me acuerdo que era día domingo se hacían los censos. Pero se hacían domingo. Sí, en la década de los 90 y antes se hacían días domingo. Pero la tradición las costumbres cambiaron en nuestros países y por eso hoy para encontrarle a la gente tenés que hacer un día miércoles, mitad de semana, en una metodología de un censo. Eso le extrañó a unos cuantos. Vengo escuchando periodistas, digamos, que dicen, ¿por qué un miércoles? ¿Por qué no un domingo? Sí, y porque tenemos que parar el país y evitar la movilidad de la gente. Si haces un viernes o si haces un lunes, el puente no se puede dejar de hacer el puente, ¿verdad? Entonces, miércoles, mitad de semana, Jamie, para que la gente se quede. Por ejemplo, una persona puede estar trabajando en Ciudad del Este, pero él vive en Paraguarí. Entonces le vamos a registrar dónde pasó la hora cero en Ciudad del Este, pero también se le va a preguntar su residencia habitual. Entonces va a decir Paraguarí, ¿no? El caso que vos estabas mencionando. Este caso está trabajando. Está trabajando. Lástima, ¿verdad? No, te juro que estoy hinchando desde el día 1 con esto, ¿verdad? Porque conozco amigos y todo que, qué sé yo, la mueven en ese sentido, ¿verdad? Y una pregunta muy clásica en el censo dice, ¿cómo se conforma su familia? No se conforma con nada. Tiramos chistes encima con Iván Ojeda, qué grande. Bueno, ¿cuánto dura, digamos, esto? Porque podemos hablar de otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos un poco a los bifes, como se dice, ¿verdad? Gente, acá me trajo don Iván Ojeda. Sí, están todas las preguntas. Muchísimas gracias. Miren lo que... Este es el formulario cuestionario. Sí, así mismo, tiene 65 preguntas. Es un documento científico del resultado de un trabajo de varios años y una tradición de censos inclusive. Entonces, este es un material que fue construido con la comunidad, digamos, con la sociedad civil, también con referentes del gobierno, formuladores e implementadores de políticas públicas y, por supuesto, también en base a lineamientos de las buenas prácticas estadísticas que se realizan en todos los países. Entonces tenemos varios capítulos, ¿verdad? Y otra cosa, yo tengo que esperar al censista, pues generalmente yo recuerdo, era el jefe de hogar. Pero te escuché decir también en otros medios que ahora es importante que esté toda la familia presente. Que esté toda la familia, queremos, arrancamos la pregunta. Los niños no mienten, sí, los niños no mienten. Sí, él está acá lunes a viernes. No, los niños también pueden participar y pueden contestar con su nombre, pueden contestar con su edad, entonces ellos también son partícipes. Lo que se busca es tener un
digamos, un informante calificado, consideramos mayor de 14 años o con 14 años de edad. Eso no obsta que los niños también puedan responder algunas preguntas. Como vos decías, vamos a preguntarles a toda la familia. Arrancamos por el jefe de hogar y quizás las preguntas que tengan que ver con vivienda y hogar puede responder el jefe del hogar. ¿De qué materialidad, por ejemplo, es el piso, las paredes, el techo? Eso está medio a la vista también, ¿verdad? Pero igual... Preguntamos. Pero preguntás y cotejás. Sí, queremos que el censista no sea subjetivo. Él tiene que formular las preguntas y anotar lo que se le diga. Esa es la capacitación que le estamos dando, ¿verdad? Ya. No porque sea una evidencia de que sea una casa de material, se anota material, sino que le preguntamos a la gente. Porque después vamos a preguntar servicios básicos. Si tiene agua corriente, de dónde viene el agua, si tiene energía eléctrica, si tiene internet, también bienes del hogar, si tiene computadora, si tiene televisión, si tiene celulares, si tiene notebook, computadora, tablet, etcétera. También vamos a preguntar sobre la estructura del hogar. ¿Cuántas personas realmente componen ese hogar? Vos sabés, Jamie, que el 10% de los hogares en el país tiene viviendo a una sola persona. El 46% son hogares nucleares completos, o sea, mamá, papá, hijos. Y el 29% son extendidos, o sea, hogares nucleares extendidos, papá, mamá, hijos y algún familiar. Entonces, a todas las personas le vamos a hacer las consultas. Por los menores de 5 años van a responder también algún mayor. Y las personas con discapacidad también van a poder responder. Y esto aclaro porque se generó una polémica en estos días, ¿verdad? Las personas con discapacidad también van a poder responder a las cuestiones. Si hay una persona que no pueda comunicarse eficientemente, nosotros acudiremos a especialistas o también acudiremos a un pariente o alguien que esté en el hogar que pueda responder por esa persona. Los mayores de 14 años, o sea, los de 14 años, el adolescente, ¿qué tipo de preguntas, por ejemplo? ¿Escolaridad, ese tipo de cosas? Claro, escolaridad. Le vamos a preguntar sobre sexo, edad, estado civil. Vamos a saber número de cédula, datos de migraciones, dónde vivía hace 5 años, dónde, digamos, cuando él nació, dónde vivía su mamá. Después de le escolarizaron. Sería bueno preguntarle al TSJD por qué le devuelve, digamos, a su lugar de origen de donde nació. También, ojalá que se coteje también después el TSJD estos datos. También, de alguna manera. Imagínate, las bancas se dan según la población y el padrón. Entonces, también estos datos van a servir para la formulación de políticas públicas para, por ejemplo, la distribución de los royalties para los municipios y gobernaciones se hace en base a los datos de población. El Ministerio de Educación y Ciencias estima cuántos niños tienen que esperar cada año en sus escuelas para dar una educación. También Salud Pública planifica la compra de vacunas, entre otras cosas. El déficit habitacional, vamos a ver cuántas familias le falta a un hogar o una vivienda, mejor dicho. Y también vamos a saber cuántas viviendas necesitan algún tipo de mejora, porque no tienen un baño moderno, porque la gente vive en hacinamiento. Hay mitos. Sí. ¿Verdad? Hay mitos sobre el tema del censo. No le cuentes que tenemos agua corriente, no le cuentes que tenemos pozo artesiano, no le cuentes que tal cosa. O guardarse cosas, digamos, ¿verdad? No le cuentes que tenemos 4 computadoras, contarle que tenemos una notebook ahí con suerte. No le cuentes tal cosa. O sea, ese tipo de datos, ¿por qué es importante dar todos los datos, 1? Y 2, ¿qué tan protegidos están esos datos también? Sí, en primer lugar decir que esto está muy legislado. La ley 6670 habla del secreto estadístico, en donde no se puede difundir o publicar la identidad de la persona que nos da su información, porque el recabamiento de información es con fines estadísticos. Esta es un derecho constitucional también. El artículo 33 de la Carta Magna habla claramente del derecho a la intimidad que tienen las personas y las familias sobre los datos que se puedan proveer. Entonces, con toda seguridad, la gente que nos entregue su información, nosotros medimos todo el año pobreza, no decimos quién es el pobre, medimos desempleo, no decimos quién es desempleado, medimos condiciones de salud, de educación, pero no estamos difundiendo, porque la base de cualquier sistema estadístico nacional en cualquier país constituye el secreto estadístico. Ahí está, y justamente me estoy fijando acá, dirección de la vivienda.
Sí. O sea, o hay algún lugar donde te pregunte tu nombre, número de cédula. Sí, se pregunta ¿También? número de cédula, se pregunta nombre, porque necesitamos asociar, como te fijas hasta esta parte, son pues, consultas de la vivienda y el hogar. Y a partir de acá ya es nominal. Para cada una de las personas va a ir respondiendo. Acá tenés la pregunta 15, la pregunta de discapacidad, tenés preguntas también de nivel educativo y vamos a preguntar también a qué se dedica la gente, actividad laboral. Y van a salir, Jamie, profesiones nuevas, como por ejemplo se me ocurre a mí, youtuber, no vaya a pensar mal. Contala un poco pensaste. No, youtuber. Youtuber, claro. Claro, Sí. Pensé en youtuber, pensé en creadora de contenido, Claro, porque community manager. ese tipo de cosas. Streamer. Entonces, streamer. Bien, Sí. este sabe. Gamer. Gaming, sí. ¿Vos ganás siendo gamer? Le va a preguntar si el censista, de verdad. ¿Vos? Sí, claro. ¿Dónde me inscribo, la ¿Dónde me inscribo? Sí. Hay gente que gana hoy Sí. plata jugando a los Sí, jueguitos. mis sobrinos son A campeones. los jueguitos, le digo yo, Sí. así le sigo diciendo No todavía. sé, yo me quedé con el Atari y el... Somos de la misma Sí. época. Es más, el Atari le miré así, ¿te acuerdas que era un joystick Sí, ahí con un facilísimo, botón ahora rojo? tiene 40, yo no sé cómo déjate hacen para joder, manejar. chan, y eso nomás era, ¿verdad? Pero en fin, qué interesante. Entonces, gente, se viene el censo, es demasiado importante. Yo no sé si soy nomás yo la fanática, pero estamos como imbuidos en una onda, digamos, donde se viene un censo nacional, es una fiesta nacional. Hay que decir esto de los datos, de las estadísticas. Es importante que cuentes cómo viene la mano en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo importante de un censo realmente? O post-censo en todo caso, ¿verdad? Con los datos. Se empiezan a hacer políticas públicas al respecto, o por lo menos sabemos la realidad. Y hablando de la realidad y las políticas públicas, ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a tener el resultado de nuestro censo 2022? Nos hemos puesto un objetivo muy desafiante, que por primera vez en la historia de los censos tengamos los primeros datos a los 7 meses del levantamiento censal. Porque antes se hacía después de 3 años, después de 2 años. Imagínate lo que vamos a procesar. Vamos a procesar 70 millones de páginas. Entonces, eso va a llevar su tiempo, aparte de cuidar la consistencia, la crítica, la codificación. Vamos a tener innovaciones en este censo, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para la codificación de variables abiertas. También el geoportal, que va a ser un portal web en donde la gente va a poder entrar y territorializar la información estadística. Imagínate que podamos hacer lo siguiente: identificar una escuela, pintar 5 kilómetros a la redonda y ver cómo está la oferta y demanda de educación. O tener un hospital y ver la oferta y demanda de salud. O ver por zonas geográficas también la cantidad de déficit habitacional. Ojalá nunca ocurra, se inunda la bahía de Asunción, podemos pintar la cota 64 y saber la cantidad de personas que van a ser afectadas. Es una herramienta que por primera vez en toda la historia del Paraguay vamos a contar. Y vamos a sentar las bases para el procesamiento de la información estadística online, o sea, en línea. Y también vamos a trabajar desde la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos oferentes de la información, gracias a la ciudadanía, a los censistas que van a recabar la información, pero también necesitamos que esa información se conozca y pueda ser procesada. Entonces, en alianza con la academia, vamos a hacer diplomados, seminarios, talleres y demás, ¿verdad? Qué interesante. No, de verdad, yo siempre recurrí por la labor que hago en el periodismo, digamos, ¿verdad? De investigar, hacer los informes, se han acordado algunos de los informes de Mina que hacía, etcétera. Mi fuente siempre fue la Dirección General de Estadísticas de Cuentas y Censo. O sea, me iba para ahí, ¿verdad? Y imagínate que han pasado 20 años y yo sigo, según el censo del 2002, o sea, seguimos ahí. Entonces ya es hora, qué feliz que voy a ser. Y que me muestren, por ejemplo, estas gráficas, que yo pueda mostrarles también como comunicadora estas gráficas a las personas. O sea, realmente es una fiesta en la que todos tenemos que participar de alguna u otra manera. Me preguntan acá sobre el tema, consultar sobre los censistas, si la gente puede seguir inscribiéndose para ser voluntarios, eso por un lado, y por otro lado también, ¿cómo se va a distinguir al censista? Sí, muchísimas gracias a la persona que hizo la consulta. Siguen las inscripciones para ser censista o supervisor. El único requisito es ser mayor de edad, haber terminado el 9º grado y querer hacer algo importante por el país, por el barrio. Queremos que el vecino trabaje en su vecindario. Entonces, entrando a censo2022.ine.gov
censo.py o a cualquiera de las redes sociales del Instituto Nacional de Estadística, el Twitter, el Facebook, el Instagram, pueden encontrar el enlace y registrarse en un proceso que no va a durar más de 2 minutos. Ahí también le damos la opción a la gente que elija el barrio donde quiere trabajar y un segundo barrio para que la gente no tenga que moverse mucho y pueda trabajar en su barrio. El que es estudiante universitario va a tener una gran oportunidad de acreditar hasta 40 horas de extensión universitaria, que es un requisito indispensable para terminar los estudios universitarios. Si es docente del sistema MEC, gracias a la alianza que tenemos con el MEC, va a poder acreditar hasta 100 horas de formación profesional y que le va a servir un punto inclusive en el escalafonamiento. Para que vean. Para los docentes va a ser un diplomado promedio cuesta 2 millones de guaraníes. Entonces, aparte de todo esto, también le vamos a ofrecer un viático en el caso del censista urbano, que va a ser 10 casas, 100.000 guaraníes posterior a la verificación del trabajo, por supuesto un kit de alimentos, o sea, lo básico para manejarse ese día. Y también eso va a ser el día 9 de noviembre. En las zonas rurales, el censo arranca también, Jamie, el día 9 de noviembre, feriado nacional miércoles, pero se va a dilatar por 2 semanas, porque las distancias son distintas. Tenemos 40 casas por rehacer por censista y también al censista se le va a transferir por viático 500.000 guaraníes y al supervisor 1 millón de guaraníes al censista, al supervisor rural. Entonces estas son un poco las características. ¿Cómo identificar? Esto es muy importante, como decía la colega o la ciudadana que preguntó. Sí. ¿Cómo le vamos a reconocer al censista? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle su identificación, que va a ser algo muy similar a lo que tengo acá en el prototipo. Tenemos que ver la cédula de identidad para ver si realmente Iván es el censista. Te voy a pedir que lo acerques bien, recontra bien. Entonces, porque tenemos una cámara. Esta camarita, uno parece un Arturito nomás, sí, ¿verdad? Pero Arturito era copado. Entonces, es así. Nuestro Arturito hace de las suyas. Sí. Entonces, ahí vemos, esta es la credencial, como ven. ¿Más todavía se puede? Tenemos que ver la cédula de identidad. Acá vemos la cédula de identidad. Es que esa es mi cámara, yo quiero que mantenga. ¿Te atajo yo? Sí. Ahí está, vos explícanos. Entonces ahí vemos la cédula de identidad de la persona y si damos vuelta vamos a ver un código QR en donde podemos con nuestro smartphone o la gente que tenga un smartphone verificar y entrar a la base de datos y ver si Iván Ojeda realmente es el censista que dice ser. Si siguen las dudas, también tenemos que ver un bolsón. Voy a poner acá. Ahí está. Ahí está. El bolsón. El bolsón. Este es el bolsón blanco del censista. Y va a tener la inscripción Censo 2022 allí. ¿Todos tienen el mismo bolsón? Todos tienen el mismo bolsón. Naipori, no, ojo, No, es el mismo bolsón que después ya va a quedar para el censista de recuerdo. Esto entonces identifica a un censista. Sí. También por supuesto, ahí saqué mi auricular. Ay, perdón. Problemas de la falta de así la musiquita sí. De espera. Me voy a quedar quieto ya, Jamie. De momento me voy a quedar quietita. No te preocupes. Sí. Bueno, también si siguen las dudas podemos llamar al 911. Ese día vamos a estar coordinada con la Policía Nacional y este sistema tan importante que tienen del 911 y preguntar si realmente están los censistas en el barrio. O llamar a un call center que vamos a habilitar un número en la última semana llegando al censo. Vos ya tenés pinta de censista. ¿Ya te inscribiste, Jamie? No me inscribí Necesitamos todavía, pero que vos seas censista. Bueno, vos vas a trabajar ese día también. Me gusta, voy a trabajar ese día, pero ¿por qué no? Servicios esenciales. Ese es otro detalle que va a tenemos tener, que hablar ahora enseguida nomás ya porque nos quedan 13 minutos de programa. Sí. Pero seguir hablando de esto, entonces podés, aparte del código QR, o sea, tener primero esto, ¿verdad? La bolsa, el código QR, pero viste que hay gente que quiere nomás luego tener todo en cuenta, ¿verdad? Para ver
de recibirle a esa persona en la casa y me parece súper bien también, ¿verdad? Sí. Entonces, el código QR, y si todavía no estás contento con eso, llamás al 911. Sí, exactamente. El censista no hace falta que tome fotografía de la casa, no hace falta que entre y que recorra el interior de la casa. Vos le recibís en un lugar donde quieras. Dale una silla, si te inspira confianza, se le pasa a tu sala, sentate ahí. Si querés. Invitarle un tereré, qué sé yo, un tereré erupá, Sí. por ejemplo, ¿cómo se llama? Una empanada de chilena, por ejemplo, que terminamos el clásico. Va a estar mejor ser censista ¿verdad? que no le explico, ¿verdad? Porque te van a recibir encima. Son la única visita ese día. Sí, no sí, hay otra, ¿verdad? Te van a recibir No, bien. más que nada, darle buena onda y ponerle onda a esto. Porque es un evento demasiado importante y nuestros censistas van a ser los grandes protagonistas y héroes ese día. Realmente es un trabajo que no le va a llevar tampoco mucho tiempo. Como vos estás leyendo el cuestionario, no es nada muy complejo. ¿Pero qué, media hora, una hora? Máximo 40 minutos por hogar. Para el mediodía va a terminar ya las 10 viviendas y después va a tener su sticker esa vivienda. Y por supuesto también la ciudadanía va a ser la gran protagonista. Entonces que nos ayuden con las redes sociales. Imagínate. Eso, levante. Viene el sticker, viene el censista, foto con el sticker, foto con el censista. Foto con el censista, decía Aimé. Y por sobre todo también va a ser el primer censo en la historia de la humanidad en el contexto de las redes sociales. Entonces las redes sociales también no usemos solamente para los odiadores, sino que también pongámosle onda, ¿verdad? Ya me censaron. Y el hashtag es Aimé. Acá ya tenemos nuestra llamada. Decirle Aimé al censo y juntos vamos a sentar las bases del Paraguay del futuro. Ojalá entonces participemos todos de este censo. A mí me pone en serio muy, muy feliz que volvamos otra vez a tener un censo. Tendríamos que estar muy felices todos realmente. Pese a los mitos, las leyendas y ese tipo de cosas que se puedan tener en cuenta, hay una ley al respecto de que no se puede porque después esto no le van a pasar a Claro la información. Si hay una institución a la que le daría mis datos es al Centro de Estadística. ¿Verdad? Y venimos diciendo con eso con Jamie del programa 1. Desde el programa 1. El único, pero de verdad, porque la directora que estaba en la época, me acuerdo bien, de la Dirección General de Estadística en cuanto... Yo me iba, te juro, a todas las instituciones de Estado, ministerio, esto, aquello, pero me iba a la dirección y vos veías, sentías, percibías el profesionalismo, porque los números no joden, gente. Así de simple. Sí, y nosotros decimos que somos generadores o productores de bien público, porque cuando una persona tomó una decisión en base a los datos que nosotros tenemos, le dio valor al dato. Sí. Ese es nuestro mayor objetivo. Y por supuesto reforzar el secreto estadístico. Medimos censo hace 70 años y nunca se filtró una información. La persona que viole el secreto estadístico, nosotros nos vamos a encargar de que se vaya a la cárcel, ¿verdad? Porque estaría quebrantando uno de los derechos y una de las garantías que tiene el Instituto Nacional de Estadística. ¿En dónde se necesitan censistas todavía? En Central y en Capital. El resto de los departamentos del interior, yo les felicito porque realmente en Bucú tenemos 125%, Guairá pasamos 130%, San Pedro, Concepción, Caguazú, ya reventamos con los censistas. Muchísima gente, muchísimas gracias, gente del interior del país, y gracias también a la gente de la capital. En la capital y en las zonas urbanas de repente somos un poco más reticentes, somos un poco más conservadores, pero tomemos nuestros recaudos de seguridad y seamos parte de esta gran fiesta que es el Censo Nacional de Población y Viviendas. Yo de verdad les digo en serio, volviendo al tema del censo, ¿verdad? Y la dirección, en este caso, ¿cómo se llama? Dirección Nacional de Estadísticas, es muy importante porque tengo muchos años, 20 aproximadamente, de medios de comunicación, y me iba a un ministerio y estaba politizado. Vamos a ser sinceros, gente, ¿verdad? O sea, no escuches así. Sí. No, pero en serio, vamos a ser sinceros. Y estaba politizado uno. Y de acuerdo al del momento, ¿verdad? Y te ibas a otro y estaba politizado. Y la dirección general nunca, o sea, ahí te das cuenta de que los no, porque imagínate que cantarle en la época de Nicanor Duarte Frutos, cantarle que había 40% de pobres, era muy fuerte. Sí, así mismo, la independencia técnica también es demasiado importante. Y escuché que hace 20 años hacer periodismo, empezaste a los 5 años. Me encanta, muchas gracias. Sí. No, ya puedo ser censita para hacer los 18. En el Británico todavía me preguntaban hasta ese punto, ya tiene 18 usted, señorita. Ay, Dios mío. Esa es mi época. Sí, somos britaneros. Pero bueno, volver a repetir entonces, que es muy importante. No, ya hablamos de los censistas, hablamos de este cuestionario demasiado importante, por cierto, ¿verdad? De recibir. Hablamos de algunos mitos y leyendas. ¿Qué es lo más loco que te preguntaban hasta ahora sobre el tema del censo? Y una persona, llegamos, estábamos haciendo una prueba piloto
y le preguntamos, por supuesto, sexo, ¿verdad? Y el señor se puso todo colorado, no nos dijo nada, ¿verdad? Y le volvimos a preguntar, ¿verdad? Señor, sexo, y no nos decía nada. Entonces, señor, si me puede decir, por favor, y sí, a veces me dijo. A veces es lo que hay, ¿verdad? De vez en cuando, la última vez no me acuerdo. No, pero hablando de eso, o sea, esto contempla también toda la diversidad hoy de derecho de género y compañía, o sea, Hablando bien en serio, ¿verdad? Países que tienen una legislación acerca de la identidad de género han introducido en sus digamos, cuestionarios censales. El Paraguay hoy no tiene una legislación que hable al respecto, y aparte de que nosotros consideramos por nuestras pruebas pilotos también que no constituye un instrumento válido para medir un tema tan íntimo como ese, porque imagínate, vamos a estar en medio de toda la familia o un hogar extendido, y son temas muy privados que a lo mejor alguna gente no quiere responder. Entonces, por eso consideramos que hay otros recursos estadísticos también para que todos estemos identificados. Sin embargo, te puedo garantizar de que nadie va a ser excluido de este censo. A todos le vamos a censar, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y pero entonces, en ese caso, por ejemplo, tengo la identidad de hombre o de mujer y mi sexo de nacimiento. vos podés decir lo que lo que quieras decir, ¿verdad? Porque mira. la pregunta ¿Cómo es la dice si pregunta? es hombre o mujer, ¿verdad? Ah. Hombre o mujer. Entonces acá, ¿es hombre o mujer? Entonces la persona elige una de las dos opciones, ¿verdad? Después, con, digamos, la combinación de variables, podemos conocer en el marco de la confidencialidad cómo está estructurada ese hogar también. Ah, claro, pero ¿cómo va? Bueno, va a ser difícil deducir, ¿verdad? De cuántas personas gays nomás directamente, o sea, hoy no se dice más, ¿verdad? Pero homosexuales tampoco, pero transexuales y compañía, por ejemplo, no, pero bueno, tiene que ver con una ley que no existe en Paraguay, que es el de la identidad de género. Es así mismo. Para ser sinceros, Argentina incluyó eso, creo que México también, por los dos países tienen legislación que habla de eso. El Paraguay no cuenta. Ahí está. Bueno, ¿algo más que tengamos que subrayar dentro de todo? Invitarle a la gente a ser censista y supervisor. Es una gran oportunidad de tener una experiencia única, que van a pasar unos 10 años para tener esa experiencia nuevamente. Aparte de conocer la metodología, una gran oportunidad para los estudiantes universitarios, Jamie, de tener las 40 horas de extensión universitaria. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNA le va a dar 40 créditos académicos y solamente 10 ya le va a faltar para culminar la carrera. Entonces, es una gran oportunidad. Y por sobre todo también tomar conciencia de este momento. Acá la gente que se quede en su casa, nadie se va a ir preso porque esté en la calle, pero por favor a quedarse en la casa de 5 de la mañana a 18 horas. Hagamos que este censo sea exitoso, porque si le va bien al censo, vamos a estar sentando las bases del Paraguay del futuro, vamos a darle los insumos al Estado y también al sector privado. Imagínate un microempresario, Jamie, que no tengan los recursos para un estudio de mercado. Puede entrar y procesar nuestra información y tomar su decisión y generar crecimiento económico. Sabemos que el Banco Mundial dijo que el Paraguay va a ser el país que más va a crecer en la región el próximo año. Pero para que esos inversionistas vengan o para que nuestros empresarios o microempresarios se expandan, crezcan, necesitan información. Y ahí está. Y post-censo, a los 7 meses vamos a empezar a tener los primeros datos. Los primeros datos. El censo es un proyecto de 5 años. Este es el año 1 del censo, del levantamiento censal. Vamos a actualizarle la cartografía censal a los 263 distritos de la República. Y por supuesto, el resto de los años van a ser de procesamientos y análisis temáticos, como por ejemplo fecundidad, el tema de defunciones, migraciones, el tema indígena, porque vamos a hacer un censo indígena también, ¿verdad? Vamos a saber si la pandemia, digamos, los nacimientos crecieron, disminuyeron. Hoy una mujer en edad fértil durante toda su vida en promedio tiene 2,3 hijos. En la década del 60 tenían 5. ¿En serio? ¿2,3? 2,3 en promedio durante toda su vida fértil. Nacen en el país en promedio según las proyecciones. ¿Qué pasó ahí? Planificación familiar por fin, digo, ¿verdad? En algún... Sí, pero cuando hablamos de las comunidades indígenas seguimos en 5. Seguimos en 5, supongo. En promedio, ¿verdad? Sí. En el interior, en el marco campesino, digamos, también. Sí, el rural, hay zonas. Eso justamente vamos a saber, las defunciones en el Paraguay rondan las 36.000 personas en los tiempos de la prepandemia. Entonces vamos a ver ahora qué nos deja la pandemia. Tenemos en el país en promedio 9,5 años
de estudio. Ajá. También el analfabetismo afecta al 5,5% de la población, o sea, la gente que no sabe leer o escribir o que no terminó el segundo grado. También vamos a saber los distritos más expulsores, los distritos más receptivos. Exacto, la Entonces, migración. sí, todas las necesidades básicas Interna. insatisfechas, carencia en salud, educación, vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Por eso y mucho más es importante. Los esenciales, tenemos 2 minutos. Los esenciales ese día, los que sí van a poder estar fuera de sus casas, digamos. Los hospitales en sus urgencias, los policías o el servicio de seguridad pública y privada, y también, por supuesto, los periodistas. ¿Qué haríamos sin ustedes, Jamie? Imposible. ¡Vamos! No dijo operadores. Operadores también. Ah, ¿no? también. También. Ah, bueno. ¿Qué seríamos sin ustedes? No dijo productores. Allá va a También los saltar. productores. Todo el sistema de medios de comunicación. No, de verdad, Muchas muchísimas gracias por venir hasta acá. Estás muy interesado en hacer que esto se expanda más todavía y venir hasta la radio. De verdad, es un placer para nosotros, licenciado. Gracias a vos y a todo tu equipo, porque venís con un equipo también, dicho sea de paso. Y esto va a seguir siendo una campaña. Así que vayan haciéndose de esa campaña porque es una fiesta nacional, vuelvo a repetir. El Censo Nacional. Está bien, se hizo el de 2012, fue validado, como dice don Iván Ojeda también, pero alcanzó un 70% cuando los otros, cuando separaba el país, había un promedio de alcance de ¿cuánto? ¿90? Sí, 90. Rebasábamos 90. Se 90, rebasaba sí, 90, o sea, sí. la diferencia, gente, importante, entre 70 y 90%. Así que la idea, imagínate que lleguemos a este censo realmente y alcancemos un 90 y algo por ciento, o sea, el mejor censo del Paraguay en la historia. Así va a ser, gracias a la gente y gracias a ustedes que están difundiendo también esto. Dale, gracias don Iván, muy amable. Muchas gracias. Digamos, Estamos, Aimé al censo. Aimé, estamos.